Hoy estamos con Jorge Calvo, que es, ante todo, me has dicho que quieres que te presente como profesor. Exactamente. Pero también eres director de Innovación y Datos en el Colegio Europeo, sí, y profesor en la UAS, ¿no? Sí, correcto. ¿Por qué profesor? Quiero decir, ¿por qué quieres que te presentemos como profesor? ¿Qué es para ti la profesión? Bueno, realmente yo siempre digo que soy profesor porque me encanta dar clase, ¿no? Creo que al final es una de mis labores principales, es la enseñanza, aunque mi labor profesional me lleve por el mundo tecnológico, pero bueno, creo que la parte tecnológica y la parte educativa es donde yo me siento más cómodo, así que por eso digo que soy profesor, aparte de luego de todas otras mis responsabilidades, ¿no? Has estado hoy impartiendo un taller de inteligencia artificial ciberseguridad aquí en Top Voces Educación. Cuéntanos un poco qué es lo que has desarrollado. Sí, bueno, fíjate, mencionabas la inteligencia artificial y es que he hablado también de inteligencia artificial porque aunque el taller iba enfocado sobre todo a la parte de planes estratégicos para poder cómo está afectando la ciberseguridad en nuestros centros educativos, uno de los aspectos que más hemos hecho hincapié, ¿no? en esta charla es el impacto que está teniendo la inteligencia artificial en los riesgos que estamos ahora mismo asumiendo, ¿no? con estos ataques en ciberseguridad, ¿no? Bueno, pues hemos hablado un poco de esos riesgos, hemos sabido cómo hacer medidas, ¿no? Desde la parte más directiva, cómo mejorar esos hábitos, desde la parte más de profesorado, más de comunidad educativa, y luego hemos abordado temas también legislativos, claro, porque es importante, ¿no? La seguridad digital es un campo muy importante y en el cual tenemos que estar con muchos recursos, pero tenemos que saber en qué guardarraíles tenemos que ir, ¿no? Y esos guardarraíles, ese carril por el cual nos movemos y nos dice qué derechos y obligaciones tenemos, es el marco legislativo, ¿no? Comentabas los riesgos. ¿Cuáles son esos principales riesgos que se enfrentan el docente y los centros educativos? Bueno, fíjate, yo creo que hemos hablado de muchos, pero para mí uno fundamental es el factor humano, ¿no? Creo que el factor humano, la falta de formación muchas veces, el cómo el usuario final, ¿no? Actúa, ¿no? Realiza esas acciones ante los posibles influencias, ataques que puede surgir, creo que es vital, ¿no? Yo siempre digo que la primera línea de defensa es la persona, ¿no? Luego tendremos nuestras barreras técnicas, nuestros departamentos de IT, ¿no? Nuestros dispositivos, nuestros sistemas, pero al final la persona es uno de esas primeras líneas, ¿no? Por lo tanto, ese factor humano hemos hecho mucho hincapié y hemos hecho mucho hincapié, lógicamente, porque ese factor humano también se queda debilitado por el ataque o la inclusión de la inteligencia artificial, ¿no? El cual nos ha llevado pues, a un escenario yo lo he llamado la posverdad, es decir, donde ya estamos en un mundo tan hiperrealista que no sabemos diferenciar muchas veces si esta foto es verdadera, si no lo es, si esta llamada producida o esta voz incluso puede ser clonada. Entonces, son situaciones en las cuales el factor humano también está en riesgo porque le es muy difícil discernir, cosa que antes era más sencilla. Ahora es realmente complicado el poder discernir si realmente eso es verdad o no, ¿no? Y creo que es uno de los grandes riesgos a los que nos encontramos hoy en día. También señalabas la legislación, un marco fundamental para el desarrollo de la profesión. Cuéntanos en estos momentos cómo está España en cuanto a legislación en ciberseguridad. Ajá. Bueno, sobre la legislación podríamos hablar aquí un buen rato, ¿no? Yo no soy tampoco un gran experto, pero hemos hablado sobre todo de la RIA, ¿no? Del Reglamento de Inteligencia Artificial, el cual tiene muchos puntos en común con todos los aspectos de ciberseguridad que hemos hablado y sobre todo que nos involucra a los centros, ¿no? Desde la parte también de dirección, ¿no? Pues hemos hablado un poco del marco donde estamos, que es fundamental, como decías, esa diferenciación entre, vamos a decir, ese mapa geopolítico entre Estados Unidos, China y nosotros, ¿no? Por decirlo así, donde, bueno, creo que tenemos también yo digo la ventaja, ¿no? Y esto es un poco una opinión más personal, pero creo que estamos en un reglamento que se enfoca mucho en la persona, ¿no? En los derechos fundamentales de la persona, por lo tanto poner a la persona por delante de la máquina, y eso ocurre en Europa y tenemos un marco pues bastante global y cerrado, ¿no? No como en otras situaciones en las cuales está más fragmentado. Y aquí hay aspectos muy importantes que tenemos que barajar, ¿no? Con el tema de la autoría, oye, de quién es el material que yo creo con inteligencia generativa, la potencialidad de los ataques que se producen con servicios de inteligencia artificial, quién protege esos datos. Creo que ahí hay muchos aspectos legislativos que a veces se nos escapan dentro de los centros y luego no sabemos muy bien a quién atender a esas responsabilidades, ¿no?
Sí, me llama eso lo que dices, la atención, lo que acabas de decir, la autoría, ¿no? ¿Sí? O sea, todo esto que se está generando, ¿a quién pertenece? ¿A quién pertenece? Bueno, esa es una gran pregunta, ¿no? Pero lo importante es que está registrado, es decir, está legislado en el RIA y realmente podríamos decir, sí, rápidamente, si me lo permitís, pues hay como 3 zonas, ¿no? Está esa zona blanca en la cual la autoría es nuestra, es decir, si yo cojo un documento, ¿no? y un guión y lo subo a una inteligencia artificial y digo, oye, modifícame esto, ponme unos sinónimos, cambia un poco el final, el enfoque, bueno, pues esa autoría es nuestra. Pero ¿qué pasa cuando nosotros solo generamos imágenes por medio de un prompt, ¿no? Escribimos, oye, quiero un logotipo para una campaña con no sé qué, tal. Bueno, pues la autoría pasa a una autoridad pública, es decir, es una entidad pública y no tiene autoría, tiene una autoría anónima. ¿Eso por qué? Porque simplemente ninguna máquina puede tener una autoría por ley, ¿no? Tiene que ser una persona. Y luego está la parte de zona gris, que es la más compleja, la que nos enfrentamos muchas veces en los coles, que es, oye, ¿qué pasa cuando un profesor, nuestro departamento de marketing, pues crea un contenido pues con un prompt mucho más elaborado, con 2 o 3 imágenes, de eso coge esa imagen, luego la modifica, vuelve a tal, y hay un proceso para finalizar una obra. Bueno, pues aquí la clave está en que si nosotros somos capaces de documentar todo ese proceso de manera, vamos a decir, formal, ¿no? Decir, oye, pues he hecho esto, utilizo este prompt, utilizo estas herramientas, tal, pues si yo soy capaz de documentarlo y lo tengo, la autoría es mía. No es una autoría pública, aunque lo haya creado con inteligencia artificial, ¿no? Que son en esa zona un poco de sistemas semiautomáticos, ¿no? Para entenderlo. Entonces, ¿qué habría que tener en cuenta a la hora de de documentar todo este material que se realiza? Claro. Bueno, aquí realmente sobre todo formación. Es decir, tenemos que saber que cuando nuestro departamento de marketing, ¿no? Nuestros profesores crean contenido, tienen que saber que tienen que documentar toda su acción para poder representar que esa acción ha tenido impacto sobre la obra que han obtenido, ¿no? Porque muchas veces, y esta es una zona que nos encontramos cada vez más. ¿Por qué? Porque nuestros profesores, nuestros diferentes departamentos tienen más competencia en el uso de inteligencia artificial, entonces ya no solo usan una herramienta, utilizan varias para hacer un trabajo. A lo mejor lo que antes les llevaba una semana les lleva un día, pero claro, ese trabajo tiene un valor y tenemos que saber hacerlo. Entonces, por lo tanto, hay que documentar bien esa formación para que ellos sepan que, bueno, pues realmente haciendo esto, el trabajo que generan forma parte de la autoría del centro o suya, ¿no? Entonces, conocerlo, formación, entenderlo y saber en qué marco nos movemos, creo que es vital. Estás haciendo hincapié en la formación. Precisamente, ¿cómo está el profesorado en esta materia? Bueno, fíjate, yo creo que está bien. Es decir, de los centros realmente creo que se trabaja mucho en la formación de seguridad digital, de salud digital, que también es un tema muy, muy importante. Lo que pasa es que realmente no nos tenemos que quedar en el concepto de charla, simplemente. Está muy bien el que vengamos a estos talleres, que directivos vengan aquí, que se informen sobre todo, porque nosotros al final lo que hacemos es darle un poco el enfoque del estado actual, es decir, cómo estamos ahora en este contexto. A partir de ahí es donde tenéis que mostrar ese plan estratégico para poder formar, ¿no? Y hay que monitorizar esos planes, dar esas formaciones y sobre todo entender muchas veces, y yo hago mucho hincapié, en el estado actual en que se encuentran, ¿no? En las situaciones que estamos en los centros. Muchas veces cometemos errores, ¿no? De esos factores humanos que hablaba antes, por el nivel de muchas veces de estrés, de trabajo que tenemos. Es decir, queremos contestar los correos a los 5 minutos de haberlo recibido. Queremos contestar o leer un correo antes justo de entrar a clase o antes de pasar lista. Y ese tipo de cosas nos hacen cometer errores, aunque sepamos realmente que tenemos que ser conscientes de lo que hemos aprendido, ¿no? Pero esas situaciones también hay que entenderlas y también hay que saber gestionarlas, ¿no? Y eso es muy importante y forma parte también de los planes estratégicos. No todo es SIA, ¿no? No todo es SIA. Muchas gracias, Jorge, por venir hasta aquí, por estar con nosotros en Top Voces y un placer, como siempre, contar contigo. Gracias a vosotros por la invitación.